Vamos a compartir la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Bendecimos a los que han venido, los que han venido vienen y vendrán en el nombre de Jesucristo. Los bendecimos a todos, amén. Vamos a leer en el nombre de Jesucristo en el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 10. El libro de San Juan, capítulo 10, versículo 10. Amén. Gloria sea al Señor. Dice así la palabra de Dios: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gracias, Padre, por esta palabra. Dios mío, te damos gracias, Señor. Dios mío, Señor, yo declaro que los oídos van a estar abiertos. Padre, yo declaro que vamos a entender tu palabra completamente. Todo espíritu de sueño se va, de cansancio se va en este momento, Padre, porque vamos a escuchar tu palabra y vamos a crecer en el conocimiento tuyo, en la abundancia de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Y despertamos y recibimos, Señor, recibimos, Dios mío, la justicia de Dios, amén. Despierta y recibe la justicia de Dios. Ese es el tema, amén. Dios les bendiga a todos. Despierta y recibe la justicia de Dios, amén. La Biblia dice que el diablo viene primero que nada, porque todos decíamos matar, robar, destruir. No, lo primero que dice la Biblia, a hurtar, a robar. Después a matar y después a destruir. El primero viene a robarte. ¿Qué te roba? Te roba la palabra de Dios. Por eso que cuando la gente no entiende la palabra, es la palabra que cayó en el camino. La gente no la entiende o está distraído. Entonces el diablo te roba la palabra. Entonces cuando te roba la palabra, tú no tienes la palabra. Entonces él viene a robar, a matar, a destruir tu vida. Entonces por eso que tenemos que estar atentos. Mas Jesucristo ha venido a dar vida y vida abundante, vida buena. Vamos a leer en Apocalipsis 3:20, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto no se refiere a la iglesia, al pacto que Dios ha hecho con nosotros, al pacto que Dios tiene. Si tú le abres tu corazón, Él va a cenar contigo. O sea, es un pacto de sangre. Él va a estar, el Rey de Reyes va a estar en nuestros corazones. Él va a estar, va a cenar con nosotros. Vamos a conocer más la palabra de Dios y vamos a entrar en ese reinado, en el reino de Dios. Amén, bendito sea el Señor. Juan 20:17 dijo, Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esto es cierto, las mujeres que fueron al sepulcro y encontraron a Jesús en el camino, ¿cierto? Pero ahí lo querían tocar, adorar, bendecir, pero es por fe. Él ya estaba resucitado en un cuerpo incorruptible de gloria. Por eso Él le dijo: ve y avísale a mis hermanos que yo voy a tal lugar, allí los voy a encontrar. ¿Por qué? Porque Él quería que la gente recibiera la justicia de Dios por fe, no por tocar al Señor, porque muchos quieren tocar un monolito de yeso que representa, según el mundo, representa a Jesús, pero no es por tocar, es por fe. Nosotros no lo tocamos, no lo vemos, no estuvimos en la cruz del Calvario hace 2025 años atrás, pero lo creemos. Y eso es lo que quiere Dios, que seamos justificados, que despertemos y recibimos la justicia de Dios, pero eso se recibe por fe, no por tocar algo, no por hacer algo, sino por fe. La fe es algo que no se ve, no se toca, no se siente, es solo
solo creer, solo creer, solo creer. Y eso es lo que cuesta, pero no hay nada imposible para Dios. ¿Y qué es lo que te da fe? Es la palabra. La palabra dice que la fe viene por el oír, oír, oír la palabra. Según de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció, él no conoció pecado. Jesucristo nunca pecó, jamás pecó. Por nosotros lo hizo pecado, lo hizo en la cruz, se llevó todo nuestro pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él, en Jesucristo. Por eso que somos justificados, porque Él se hizo pecado, o sea, llevó todos los pecados de la humanidad en su cuerpo, en la cruz. O sea, Él sufrió todos esos dolores, todo eso, ese dolor, todo eso lo sufrió Jesucristo para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. O la justicia de Dios es que nosotros tenemos la vida de Dios, es que es algo totalmente y absolutamente como santo, como que porque Él ya se llevó el pecado. Por eso que cuando venimos a Jesucristo, pero si no estamos en Jesucristo, no es así. Pero cuando estamos en Jesucristo y le pedimos perdón al Señor, porque siempre no estamos exentos de cometer errores de pecado, pero le venimos a Jesucristo y allí está el pecado, en la cruz del Calvario, todo lo que hicimos. Por eso que somos justificados por fe. No lo tenemos que ver, no vemos el pecado tampoco, no vemos a Jesús, pero lo creemos por fe. Vamos hace 2025 años atrás y lo vemos en la cruz del Calvario y somos justificados y despertamos y recibimos la justicia de Dios. Dice Gálatas 2:16, dice Gálatas 2:16, dice, está primero Corintios y después viene Gálatas. Y dice, y sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. O sea que habían obras que se hacían por la ley mosaica, pero no podía ser justificado, porque en realidad no cumplían ninguna ley, sino por la fe de Jesucristo, nada más. Él cumplió toda la ley, entonces en Él, por Él somos justificados, no por lo que hagamos, no por lo que nuestras obras. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque no podíamos, por cuanto por las obras de la ley nadie sería justificado. O sea, por las obras de la ley nadie podía ser justificado, porque nadie la cumplía. O sea, era imposible, era no sé cuántas leyes, no, era imposible cumplirlas, era imposible. Entonces nadie era justificado por las obras, ni por lo que hagamos, sino por la fe en Jesucristo, porque Él cargó todos nuestros pecados. Por eso tenemos que despertar a la justicia de Dios y creer que somos justificados. O sea, Él ya nos santificó, ya nos limpió, pero por la fe. Tal vez a lo mejor tú digas en este momento no lo soy, pero entra a aceptar a Jesucristo, entra a aceptar. Es cierto que va a ir un proceso de cambio, va a ir un proceso de transformación, es cierto, pero entramos en ese proceso y creemos ya por la fe, no por lo que vemos ahora, sino por la fe. Ya nos vemos santos, ya vemos en nuestro pecado en la cruz. Él se llevó nuestro pecado, por eso somos justificados. Ahora dice Isaías 64:6, en el libro de Isaías, el antiguo, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, todos nosotros somos como suciedad, todos nosotros, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, toda nuestra justicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. O sea, toda nuestra justicia, todo lo que nosotros queramos justificarnos delante de Dios. Mira, Señor, pero yo hago esto, Señor, yo hago este otro para ser justificado, Señor, mira, yo doy, yo hago esto. No, es como trapo de inmundicia, es un trapo de donacer. Cuando la mujer menstruó, ese se llama trapo de inmundicia. Ese trapo de inmundicia no puede limpiar porque está sucio. Por eso que no podemos
podíamos recibir justicia. Entonces somos como la hoja que cae y es llevada por el viento. La justicia nuestra no nos sirve, nuestra justicia delante de Dios, un trapo de inmundicia. Por eso que solamente es por la fe en Jesucristo, nada más, no por lo que hagamos, sino por la fe en Jesucristo. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Por qué el Señor, por qué está esto? Porque la gente se quería justificar, los fariseos se querían justificar por la ley. Por la ley, decir, no, yo hago esto otro, eso, por la ley. Pero sin embargo, el Señor le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque querían matarlo. Y el Señor dice en uno de los mandamientos: no matarás. Pero para ellos, matar en el nombre de Dios, para ellos era como hacer la justicia. Ellos querían hacer justicia. ¿Cuántos fueron quemados? ¿Cuántos fueron lapidados? ¿Cuántos fueron cortados la cabeza por predicar el evangelio, por decir la verdad, por ayudar? O le llamaban bruja, y no eran brujos, eran gente de Dios, pero lo quemaron. ¿Por qué? Porque ellos creían que estaban ayudando a Dios, o lo hacían en el nombre de Dios. Y hoy día también muchos que tienen otra religión matan a los cristianos porque creen que la están haciendo en el nombre de Dios. Por eso le dijo: vosotros sois hijos del diablo, porque los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer, porque él ha sido homicida desde el principio. Entonces toda gente que quiere matar a un cristiano o quiere digamos, desacreditar o hacer algo contra un cristiano, también es un homicida, porque el Señor dice: el que se enoje contra su hermano, nada más que se enoje, es un homicida. Entonces tenemos que pedirle perdón al Señor para ser justificados por Él. Por eso le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque ellos creían que cumplían toda la ley, pero estaban buscando cómo matar a Jesús, estaban buscando cómo cometer un homicidio. Qué interesante esto. Salmo 107:20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Porque el Señor envía su palabra y el Señor nos sana y nos libra de toda ruina. La palabra de Dios no es nuestra justicia, sino la palabra de Dios. Envió su palabra y los sanó y los libró ¿de qué? De toda ruina, el Señor nos libra. Bendito sea el Señor. Juan 10:10, otra vez decimos: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué está diciendo el Señor? Una vida abundante. La vida de Dios es una vida zoe, una vida abundante. O sea, esa es la justicia de Dios, que tú puedes vivir libre, tú estás justificado, tú tienes total acceso a Dios, tú estás justificado, tú estás apegado a Jesucristo, por supuesto, no tienes que alejarte de Él, pero si te alejas, le pides perdón, porque vamos de repente a fallar, pero le decimos: Señor, pero yo estoy en ti, Señor, tal vez te fallé, pero te pido perdón. En cada momento pedirle perdón, y despertamos a la justicia de Dios, porque no es nuestra justicia, es la de Dios. Él nos ve absolutamente limpios, santificados. ¿Por qué? Porque ya todo está en la cruz, en Jesucristo, porque Él no tuvo pecado, pero se hizo pecado por nosotros. Ese es el gran amor de Dios. Dice 1 Juan 5:17: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. O sea, todos los que no reciben justicia están en injusticia, y la injusticia es pecado, ¿cierto? Y hay pecados que no son de muerte, pero hay pecados que son de muerte. Pero está hablando de una muerte espiritual, pero ese es otro tema. Pero dice que todos los que están los que no están en injusticia, entonces son justos, son justicia de Dios. Eso es lo importante, que seamos justicia de Dios. Ahora dice Proverbios 16:25: hay caminos
que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Claro, porque hay caminos que al hombre le parecen derecho, que dicen, no, yo me voy a justificar o voy a ir al cielo, que de esta manera, de esta forma voy a ir al cielo, y no es así. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen, hoy yo estoy haciéndolo bien, pero no es eso, es su palabra, es confiar en Él, estar apegado a Él, y su final son caminos de muerte y de perdición. Por eso Dios nos da oportunidad tras oportunidad. Hay caminos que te van a parecer de vida, van a parecer bonitos, y el diablo te engaña, pero son caminos, al final son de muerte, son de destrucción. No sería nada que muriéramos y saliéramos de este cuerpo y siguiéramos viviendo la eternidad, pero o vivir con Cristo. Si estamos con Cristo, sí, vivimos con Cristo, pero si no estamos con Él, se van al infierno a vivir con el enemigo, y Dios no quiere eso. Por eso Dios te ha justificado, por eso tienes que despertar a la justicia de Dios. Hebreos 10:2 dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tribucan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Claro, porque tratan de justificarse de una u otra manera, porque la conciencia les dice que ha pecado, que han hecho eso, que hicieron mal, entonces quieren justificarse por sus propios medios, pero no hay justicia por nuestros medios, solamente en Jesucristo, solamente en Jesucristo. Dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda ¿qué? De toda maldad. Amén. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados, venir a Jesucristo, aceptarlo a Él y decirle, Señor, si en el día tú has pecado, ya tienes a Cristo en tu vida, pero tú has pecado, has dicho una mala palabra, has chismeado, no sé, cualquier cosa, a veces palabras negativas, todo, decirle, perdóname, Señor, mira, yo te confieso estos pecados, mira, yo hice esto, no debía de haberlo hecho, Señor, porque tanto la conciencia te habla como el Espíritu Santo te habla, y los que no han recibido a Jesucristo también tienen una conciencia, entonces tú solamente tienes que decirle, Jesús, vengo a ti, perdóname, mira, yo hice esto, perdóname, yo hice esto otro, perdóname, y entonces ese pecado ya empieza a estar en la cruz, en el cuerpo del Señor, ya se lo llevó, entonces tú empiezas a despertar a la justicia de Dios, porque el único que te puede justificar, o sea, dejarte limpio, dejar limpio tus papeles, dejar limpio tu vida, dejar santo delante de Dios, apartado delante de Dios, el único que te puede justificar es Jesucristo, porque Él ya se llevó todo pecado en la cruz del Calvario. Y si pecamos mientras estamos peregrinando en esta tierra, lo único que tenemos que hacer es venir a Él y confesar nuestro pecado y decirle, mira, Señor, pensé o hablé o hice algo malo, perdóname, Señor. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, dice, de toda maldad. Él nos limpia con su sangre poderosa. Por eso tenemos que despertar a la justicia de Dios, querida persona. ¿Por qué? Porque llegaremos el momento que pasará esta vida, saldremos de este cuerpo y tendremos que dar una cuenta a la presencia de Dios. Pero si estamos justificados, cada día le hemos pedido perdón al Señor y le hemos dicho, perdóname, Señor, me confieso esto, hice esto otro, Señor, hice esto otro, perdóname, Señor, perdóname por lo que hice. Entonces Él te perdona, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces llega el momento que tú sales de tu cuerpo y te vas a la presencia de Dios, y el Señor te mira absolutamente limpio, absolutamente sin ninguna cosa. ¿Por qué? Porque ya está todo en la cruz del Calvario. Y esto no quiere decir que nosotros juguemos
perdón, que nosotros juguemos de adrede y que de repente juguemos con Dios, porque Dios no puede ser para jugar con Él, no, pero sin querer, como se dice don Chavo, sin querer queriendo, decimos una mala palabra, hacemos algo, porque siempre pecamos a veces con la lengua y cualquier cosa o pensamiento, o sea, o negativo, cualquier cosa que podamos hacer, cualquier cosa que de repente le pedimos perdón a Dios, entonces eso es, pedimos perdón y vamos entrando en Él, entonces vamos entrando en el proceso del reino, vamos entrando, entonces Él nos va justificando, ya no es nuestra justicia, no tenemos que decir, mira Señor, lo hice por esto y por esto, como Adán dijo, no, es que la mujer dijo, es que la serpiente, no tengamos que, no le echemos la culpa a nadie, sino que digamos, Señor, perdóname, yo hice esto, yo cometí esto, perdóname, Señor. Entonces venimos a Él y ese pecado queda en la cruz del Calvario y por eso somos justificados, por eso despierta a la justicia de Dios. Amén. Póngase de pie que vamos a orar al Señor. Gracias, Padre mío, gracias, Señor, por esta tu palabra, Dios mío, te damos gracias. Despertamos a la justicia tuya, Señor, y te damos gracias por esta palabra maravillosa que tú nos has dado, Señor. Gracias, Dios mío, por esta palabra. Gracias, Señor, por las vidas que han venido, vienen y vendrán, Padre. Dios mío, gracias, lo declaro, Padre. Señor, gracias, perdónanos cualquier cosa mala, cualquier palabra maldita, cualquier cosa, Señor, pensamientos malos, lo llevamos cautivo a la obediencia, Dios Cristo. Señor, Dios mío, cualquier acción, perdónanos, Señor, lávanos con tu sangre, cualquier desobediencia, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, Señor. Te damos la gloria, la honra, la alabanza y te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Amén. Gloria.